Bien, hoy empezamos el segundo tema de la masonería española en el siglo XX. Empezamos ya concretamente uno de los temas que se va a referir a la Segunda República. Y lo titulamos La Segunda República, un régimen masónico. Bien. El 14 de abril de 1931 se proclamó la República, como sabemos bien, y entonces las logias, con motivo de esto, estallaron en un desatado júbilo y además lo mostraron abiertamente. Dejan bien claro que consideran al nuevo régimen como suyo, y en verdad, si algún régimen en la historia de España puede ser considerado como masónico, con toda propiedad, esa es la Segunda República Española. De hecho, las dos obediencias masónicas de España así lo manifestaron este júbilo, esta sensación de que este régimen era la culminación de todos sus anhelos. Por ejemplo, el órgano oficial del Grande Oriente Español, bajo el título Nuestro saludo a la República, escribe: el pasado mes de abril pasará la historia como testigo de uno de los episodios más hermosos y cardinales de la historia de España. Es de extrañar que por lo mismo en la gran Revolución Española hayan dado el máximo ejemplo de fervor y de sacrificio hombres educados en nuestras logias. Con orgullo, digamos que a la magnífica cosecha que hoy recoge el pueblo español ha contribuido la semilla de nuestros sembradores. Bien, el órgano oficial de la Gran Logia Española, por su parte, no solo reconoce como lo anterior que la masonería ha estado trabajando arteramente en la sombra por este régimen, sino que además saluda a los hermanos que en su mayoría, afirma, han venido a ocupar las instituciones. Lo afirma sin ningún rubor. Saluda a los hermanos que han venido a instalarse en las nuevas instituciones. Dice así: como españoles y francmasones que contemplan hecha ley la estructura liberal de un nuevo Estado, engendrado de los inmortales principios que fulguran en Oriente, tenemos que sentirnos satisfechos. A la puesta de sol por Occidente llega el clamor del nuevo día. A los francmasones que integran el gobierno provisional, el alto personal compuesto asimismo y en su mayoría de hermanos, nuestro aliento les acompaña. El alto personal del gobierno provisional compuesto, dice, en su mayoría por hermanos. Lo reconoce la misma logia española. Los ideales masónicos van a ser, por lo tanto, no puede extrañarnos, la hoja de ruta del nuevo régimen. Así, en la asamblea celebrada en Madrid de los días 23 a 25 de mayo por la Gran Logia Española, se aprueba una declaración de principios. Hay que estar atento a esta declaración de principios de la logia, que pretendía anticipar de alguna manera como un borrador constitucional, como un programa de gobierno para el nuevo régimen. Este era el deseo de las mismas logias, de intervenir, de dar el material sobre el cual edificar la nueva república. Entre otras cosas, pedían la inviolabilidad del derecho humano en todas sus manifestaciones, el derecho a la vida y seguridad de la misma, el derecho a la libre emisión y difusión de pensamiento, el derecho a la libre expresión de la conciencia, al libre ejercicio de cultos, la escuela única, neutra, laica, obligatoria, el matrimonio civil, con la ley del divorcio, la separación de la Iglesia y el Estado, la secularización de los cementerios, la expulsión de las órdenes religiosas extranjeras, etc. Bien. No nos puede extrañar nada que este fuese el programa de la masonería para la Segunda República. Cuando se conoce el proyecto de constitución elaborado por la Comisión Parlamentaria, la Gran Logia Española se muestra satisfecha del mismo, se muestra satisfecha de ese anteproyecto. Y dicen: hemos visto con gran satisfacción, escribe a los ministros,
el gran maestre, adjuntándoles aquella declaración de principios que hemos visto antes, ¿no? Les adjunta la declaración y les dice estas palabras: hemos visto con gran satisfacción que algunos de los puntos acordados en dicha gran asamblea para crear la nueva Constitución han sido ya recogidos en el proyecto de Constitución pendiente de aprobación, y celebraríamos que usted se interesase para que fuesen incorporados a las nuevas leyes que ha de dictar el primer Parlamento de la República, y que acojan los demás extremos de nuestra declaración que aún no han sido aceptados. Esta es la seguridad que tenía la logia de influir en el gobierno de la República. La Segunda República, por lo tanto, y en verdad el título no es excesivo, fue un régimen masónico, y su dirección fue encomendada principalmente a miembros de la masonería. Los masones minaban el Parlamento, no solo los hombres, sino también la política y sus objetivos, sobre todo en los 2 primeros años, respondían a la disciplina masónica. Cabe señalar que en las Cortes Constituyentes de la Segunda República había nada menos que 183 diputados masones, en las primeras Cortes, las Cortes Constituyentes. En 1933, con la derrota de la izquierda, sí que es verdad que quedaron reducidos a la mitad, pero aún es un número muy considerable. El mismo número que en 1936, cuando ya la izquierda y la propia República se habían radicalizado a posiciones más revolucionarias, seguirán ocupando el hemiciclo. Parte de aquellos masones, burgueses y liberales serán desplazados, sí que es verdad, pero el número de ellos será considerable todavía entre los diputados a Cortes. El Gran Oriente Español situaba a los suyos, por lo tanto, en el gobierno desde el principio, como hemos visto. Diego Martínez Barrio en el Ministerio de Comunicaciones, Alejandro Lerroux en el Ministerio de Estado, Casares Quiroga en el de Marina, Marcelino Domingo en Instrucción Pública, Álvaro de Albornoz en Fomento, Fernando de los Ríos en Justicia, Nicolau Dolber en Economía y Azaña en el de Guerra. Pasando después, como sabemos, Azaña a ser presidente no solo del gobierno, sino también de la República. Eso sí, previa iniciación a la masonería, que no lo era al principio de la República. Además, masones eran 5 subsecretarios, 15 directores generales, 5 embajadores, 21 generales. En el periodo republicano y durante la Guerra Civil, a posteriori, y también en el exilio, fueron ministros, entre otros, los masones Botella Asensi, Rafael Salazar, José Giral, Guerra del Río, Emilio Palomo, Abad Conde, Portela Valladares, Semper, Usabiaga, Vaquero, Iranzo, Manuel Rico y el presidente de la Generalitat de Cataluña, que también era masón, Lluís Companys. Para ver la imbricación entre la masonería y la República, solo hace falta ver cómo el Grande Oriente de España, en su 10ª Asamblea Nacional Simbólica, concretamente del 5 al 6 de julio del primer año republicano, del 31, eligió para sus puestos de honor a los políticos más destacados, que eran hermanos, que eran masones, para dejar claro así el poder de la masonería. Así aparecen en el documento que fue enviado a las diversas logias. Fijaos el organigrama del Grande Oriente. Gran Maestre Diego Martínez Barrio, que era ministro de Comunicaciones, personaje importantísimo al que habría que dedicar más tiempo porque es uno de los grandes masones de la época. Primer vicepresidente de la Gran Logia del Gran Oriente Español, Marcelino Domingo, ministro de Instrucción Pública. Segundo vicepresidente, Rodolfo Llopis, director general de Primera Enseñanza. Tercer vicepresidente, Enrique Barea, secretario especial del Ayuntamiento de Madrid. Gran orador, Emilio Palomo, gobernador civil de Madrid. Vocal primero, Fernando de los Ríos, ministro de Gracia y Justicia. Vocal tercero,
Pedro Rico López, alcalde de Madrid. Vocal cuarto, Ramón González Sicilia, diputado. Vocal quinto, Demófilo de Buen, consejero de Estado. Suplentes, Gerardo Abad Conde, que es subsecretario de Comunicaciones, y una larga lista de diputados a Cortes: Ángel Rizo, Vicente Marco, Fernando Valera, Francisco Sayal, Pedro Vicente Gómez, Eloy Vaquero, Adolfo Chacón de la Mata, Manuel Muñoz y Juan Santander. Todos políticos masones que son de esta manera encuadrados, ¿no?, por decirlo así, en los cargos de honor de la misma logia del Gran Oriente de España. Queda clara la posición en las palabras de una editorial del mismo Boletín Oficial del Supremo Consejo del grado 33 para España, en el número 396, boletín número 396 de junio de 1931, afirman: la República es nuestro patrimonio. Esto es lo que dicen los masones. La República es nuestro patrimonio. En sesión del 11 de octubre del año 31, el gran maestre de la Gran Logia Española, Francisco Esteva, planteó al Consejo la necesidad de que la Gran Logia contribuyera a que la cuestión religiosa, lo dice así taxativamente, quedara para siempre ventilada en España. Quedara ventilada en España la cuestión religiosa. Para lo cual se proponía enviar un telegrama al presidente del Congreso en el sentido de animarlos en la consecución de este fin. Se aprobó también la propuesta de enviar el mismo telegrama a la prensa y a las logias, rogando a estas que a su vez enviaran telegramas en el mismo sentido, promoviendo, dice, en la vida profana una fuerte actuación anticlerical. La circular número 5016, con fecha 11 de octubre, y firmada por el gran maestre Esteva, dice así: estando pendiente de discusión en las Cortes Constituyentes el problema religioso, es preciso que todas las logias se reúnan inmediatamente con carácter extraordinario a fin de aprobar la remisión al jefe del gobierno o presidente del Congreso de los Diputados de un telegrama pidiendo que en la Constitución se establezca la separación de la Iglesia y del Estado, la supresión de todas las órdenes religiosas, con incautación de los bienes que posean, y la anulación desde el próximo presupuesto de la consignación para culto y clero. Ningún diputado masón presente en la Cámara, donde hubo muchos ausentes, dejó de votar los artículos que declaraban la separación de la Iglesia y del Estado. Faltaban muchos, pero los masones estaban todos presentes ese día que se votaba esto, porque estaban de alguna manera concitados en este propósito. La separación Iglesia-Estado, el divorcio, la escuela laica. Como se sabe, a última hora la disolución de todas las órdenes religiosas quedó reducida a la disolución de la Compañía de Jesús. Un artículo publicado en diciembre de 1931 en El Liberal de Madrid, titulado ¿Y qué?, es suficientemente elocuente sobre el estado de cosas que se estaba viviendo. El artículo de prensa, después de elogiar profusamente a la República Masónica, acaba diciendo, fijaos, gobiernan en efecto los masones, ya era hora. Bien, ¿caben dudas del poder de la masonería en la Segunda República? No había pasado un mes de la proclamación de la República. Los conventos y templos de las principales ciudades de España habían sido saqueados y quemados. No cabe ninguna duda de la filiación de este odio anticristiano, que va a ser la insignia definitoria de este nuevo régimen que se ha instaurado. El mismo Azaña, que no es un hombre de una radicalidad terrible, pero asume esta forma de obrar y dice: todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano. Dice estas palabras, lo que implícitamente revela la identidad inequívoca de los pirómanos. Son los mismos republicanos los que han provocado y los que han llevado a cabo esto. Por si no fuera suficiente, esto se manifestará a partir de 1936, como sabemos muy bien, con un derramamiento de sangre católica
que va a hacer miles de mártires. Azaña consigna en su diario su repugnancia inicial, digo inicial, a ingresar en la masonería. Como decíamos, empieza la República y Azaña no es masón. Pero queda bastante claro que, teniendo en cuenta su talante reservado y taciturno, ¿no?, toda aquella parafernalia de la iniciación y sus rituales no le decían gran cosa, pero no quedaba más remedio en aquel momento si él quería ser alguien, y llegar a ser, como fue presidente del gobierno y a posteriori presidente de la República. Es cierto que fue iniciado y que nunca más volvió a la logia, pero necesitaba ser masón. Los tiempos lo exigían y evidentemente fue iniciado en la orden. De hecho, casi todos los presidentes de gobierno de la República fueron masones. Lo fueron sin ninguna duda, como decíamos, Azaña, Lerroux, Martínez Barrio, Samper, Giral, Negrín, Casares Quiroga, Barcia y Portela Valladares. Todos ellos masones, con toda seguridad. No nos consta de Chapa Prieta, gobierno muy breve, y no nos consta de él. No parece probable que lo fuera Alcalá Zamora, aunque muchos lo afirmaron. Hace unos años, un hijo suyo, en una carta al director del diario El País, el 8 de diciembre de 1982, desmentía absolutamente que su padre hubiese sido masón. Es cierto que uno de los grandes expertos en sectas y masonería, aquí en España, el padre Tusquets, que había tenido acceso a importantes documentos masónicos, afirmaba que era judío y masón. También François Corti, en un artículo publicado en l'Ami de Peuple a primeros de marzo de 1931, lo da como masón. Además, se aducía como prueba que a una felicitación enviada al presidente del gobierno, Alcalá Zamora, por Jacinto Casariego, que era presidente de la Sociedad Añaza de Santa Cruz de Tenerife, una sociedad masónica, ¿no?, en fecha 18 de abril, felicitándole por haber sido nombrado presidente del primer gobierno, la secretaría del mismo presidente contestó: muy agradecido por sus felicitaciones, correligionarios, les saludo. Bien, esta palabra correligionarios indujo a sospechas. ¿Correligionarios en qué? En la masonería, pero puede deberse, también hay que confesarlo, a un exceso de celo de algún secretario o del mismo presidente en esos momentos de exaltación por su encumbramiento. Aunque se ha incorporado a Largo Caballero a la lista de masones, no me parece probable por su pensamiento antiburgués. No tenemos la certeza de ello. En cambio, no me cabe duda de la pertenencia de Negrín, del que se dijo frecuentemente que no era masón, pero que después de confirmarlo Jesús Soriano Carrillo, que había sido soberano gran comendador y presidente del Supremo Consejo del grado 33, así lo declaró. Este personaje, que además estaba muy implicado en el conocimiento de la masonería canaria, ¿no?, pues lo declaró en una entrevista en el diario Canarias 7, el 13 de julio de 2014, declaró que Negrín era indudablemente masón. Después de esta afirmación de alguien que conoce pues las fuentes de la masonería canaria, pues no cabe la menor duda. Las organizaciones revolucionarias de la izquierda se precipitaron poco a poco, pues, como vemos, por la pendiente del radicalismo y de la violencia. De ahí los acontecimientos de Asturias y de Cataluña. Entre ellos no faltaron miembros de la masonería, pero no pudieron ir demasiado tiempo de la mano de aquellos comunistas y anarquistas, ya que sus objetivos distaban en definitiva, ¿no? Su revolución y el modelo de la masonería era el de la república de carácter afrancesado, yo diría de peluca empolvada, es decir, burguesa, más propia del siglo XIX, siglo de la masonería. Más tarde, de hecho, cuando la república caiga en manos del Frente Popular, el caos será total, como sabemos bien. Los republicanos
habrán necesitado a los socialistas y comunistas para mantener la mayoría en el Parlamento, pero esto le supondrá caer en manos de las hordas, ¿no? Esto supone una verdadera patente de corso para los revolucionarios más sanguinarios que actuaban libremente sin que el gobierno pusiera la más mínima pega. La deriva de estos grupos en la primavera del 36 la sabemos bien, fue feroz. Los crímenes y atentados se sucedieron con una violencia inusitada y todo ello con la aquiescencia de la República, ¿no? Aquí en Cataluña con la aquiescencia del presidente de la Generalitat, Luis Companys, masón también. Azaña, aquel hombre al que González Ruano, ¿no? El inefable González Ruano, que tenía mucha gracia, describe a Azaña como hombre pálido, adiposo y de mano blanda, ¿no? Pero le tomabas la mano, pues parece que le dabas la mano, parece que era una mano de mujer, decía él, ¿eh? Pues este hombre pálido, adiposo y de mano blanda, Azaña, se ve superado por los asesinos bolcheviques y anarquistas que campan a sus anchas, mientras él se manifiesta totalmente inútil para evitar nada. Las logias habían perdido el control, de alguna manera también. Le suele pasar, que como verdaderos aprendices de brujos desencadenan fuerzas que después no pueden controlar e incluso que se vuelven contra ella, como ya ocurrió en la Revolución Francesa. La situación estaba tan deteriorada que incluso algunos militares masones darían apoyo al golpe militar que buscaba finalmente poner orden.